Somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Somos siervos de Dios. Por medio de esta grabación, hermanos, nos presentamos a ustedes, a la iglesia establecida en Arkansas. Mi nombre es Eduardo Pérez, tengo 62 años y ella es mi esposa. Buenas tardes, hermanos, mi nombre es Milagros Cruz. Yo estuve como predicador por casi 6 años en la iglesia establecida en Sharek, Oklahoma. Actualmente estamos viviendo en la ciudad de Perryton, Texas. Reciban nuestro saludo y que Dios bendiga a su pueblo. Que con sangre nos compró, proclamamos un nuevo. Parte de una frase dice: en el amor, la indiferencia mata lentamente. En el Evangelio escrito por el apóstol Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, en el capítulo 25, del verso 31 al 48, encontramos las palabras de nuestro Señor Jesús, en donde nos señala lo que va a suceder en el juicio final. Y se destaca qué importancia tendrá nuestra actitud hacia las oportunidades que se nos presentan en esta vida de actuar de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. De estos pasajes solo vamos a leer 3 versículos. Mateo capítulo 25, verso 40, verso 45 y 46. Verso 40 dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, verso 45, entonces le responderán diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. El hacer o el no hacer, el obedecer o no obedecer, trae consecuencias eternas. El tema general de este día es la indiferencia. La indiferencia se puede definir como aquel sentimiento de permanecer inmóvil, tanto físicamente como emocionalmente, ante alguna situación, idea o ante una persona. Y se puede explicar esta indiferencia como el estado de ánimo de una persona en el cual no siente atracción ni rechazo por ninguna de las situaciones o asuntos que se le presentan en algún momento de su vida o durante toda su vida. Se puede ser indiferente ante la vida misma que vivimos en forma personal, y a muchos no les importa cómo vivir. Y existe una frase que dice: la indiferencia de las personas ante la muerte se muestra en su indiferencia ante la vida. Simplemente pasan los días, se vive una rutina, no hay objetivos, no hay éxito, no hay fracaso. Esa es una de las cosas que se puede ser indiferente a la vida misma. Pero también se puede ser indiferente a nuestra propia familia y familiares. ¿Cuántas familias, cuántos cónyuges viven en forma indiferente, sin convivencia, sin comunicación? No les importan las necesidades del otro. Viven de una manera egoísta, centrados en sus asuntos y en sus gustos. Y la familia no importa. Dice otra frase así: la distancia no separa a las personas, la indiferencia sí. Se puede ser indiferente también a lo que ocurre en nuestra sociedad, en nuestro mundo. También dice una frase: el mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquellas que permiten con su indiferencia la maldad. Se puede ser indiferente a Dios. Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Se puede ser indiferente también
ante la iglesia de nuestro Señor. Nada hace tanto daño a nuestra vida cristiana como la indiferencia hacia Dios y hacia su iglesia. Este es el punto que vamos a centrarnos en forma particular en este día: la indiferencia hacia la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor se está sufriendo mucho. Es un mal que está causando mucho daño, al grado de que ha disminuido el número de congregantes en la iglesia. Pongamos atención a algunas de las actitudes que se muestran de indiferencia, y que esa indiferencia pudiera estar penetrando en nuestras vidas y puede estar matando silenciosamente nuestro primer amor a Dios. Y puede estar matando nuestra identidad que tenemos en este mundo. Porque ¿quién nos identifica? Dios. No hay nada que nos identifique al cristiano si no es Dios y su iglesia. Existen congregantes que tienen por costumbre llegar tarde a las reuniones de la iglesia. Esas reuniones que la iglesia ha establecido. Y esa actitud no les incomoda, no les apena. Cuidado, puede que haya indiferencia en tu vida. Existen hermanos que no sienten ninguna responsabilidad ante Dios de participar en alguna de los actos o actividades que se realizan en la iglesia. Por ejemplo, en el caso de los varones, no les interesa dirigir alguna oración, no les interesa ser maestros de niños o de jóvenes, no les interesa participar en el mantenimiento o limpieza que requiere el lugar donde nos reunimos. Cuidado, puede haber indiferencia en nuestra vida espiritual. En el caso de las hermanas, no les interesa ser maestras de los niños, no les interesa participar en los convivios que se organizan dentro de la iglesia, no les interesa participar en la limpieza o cuidado de lo que requiere el lugar donde nos reunimos. Cuidado, puede haber indiferencia en su vida espiritual. Tristemente, hay miembros en la iglesia que participan con una actitud indiferente. Se hacen oraciones incorrectas a la hora del culto. Se participa del memorial de la muerte de nuestro Señor Jesús sin ningún tipo de meditación. Es decir, se hace de una manera indiferente o descuidada. Se dan estudios bíblicos sin una preparación correcta. Se predica sin ninguna preparación espiritual y sin una preparación correcta del tema a exponer. Se asiste a la iglesia sin ningún interés de escuchar la palabra de Dios. Tengamos cuidado con este tipo de actitudes. Recordemos la advertencia que Dios nos da en Jeremías 48:10. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Una persona maldita es una persona a la cual Dios la considera como mala y que es aborrecida por Él. Una persona indolente es una persona descuidada en su actuar, una persona que no se conmueve con nada. Es una persona indiferente. Escuché en estas últimas semanas de un estudio que se hace a nivel mundial y que se llama Encuesta Mundial de Valores. Y nos podemos preguntar, ¿y esto qué tiene que ver con mi cristianismo? Déjeme decirle que como mexicanos, o los que hemos adquirido esa cultura mexicana, y en segundo lugar como hispanos, que hemos adquirido esa cultura que está muy arraigada, se ha adquirido algo que se llama permisividad. Y no es otra cosa que ser indiferentes. Y el estudio destaca que somos las personas más indiferentes del mundo.
¿Y qué es la permisividad o indiferencia? La actitud pasiva de cada individuo que se toma ante el incumplimiento de los valores y reglas morales y civiles. ¿Y esto qué significa para el pueblo de Dios? Que nos damos la libertad en forma personal y damos la libertad a nuestros hijos y a toda nuestra familia de no cumplir con las leyes divinas. Esta actitud que cada uno de nosotros tiene por su origen cultural, tristemente la mostramos ante Dios y ante la iglesia de nuestro Señor Jesús. Esta actitud fue exhibida en los inicios de la iglesia y fue una actitud que nuestro Señor Jesús reprendió fuertemente. Veamos la indiferencia de la iglesia de Cristo establecida en la Odisea. Esta iglesia era perfectamente conocida por Dios por todas sus obras y conocida por lo que pensaban ellos de sí mismos, lo que ellos creían que eran. Escuchemos lo que dijo nuestro Señor Jesús a esa iglesia de la Odisea. Y es lo mismo que nos dice a nosotros hoy en día. Apocalipsis capítulo 3, verso 15 al 17. Yo conozco tus obras, y que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La indiferencia mata el amor a nuestro Dios. La indiferencia está terminando con la iglesia del Señor. La indiferencia nos hace ser egoístas. La indiferencia nos hace tener un concepto erróneo de nosotros mismos. La indiferencia nos mantiene en tinieblas espirituales. La indiferencia nos puede llevar al tormento eterno. Otra de las cosas que hace la indiferencia en nuestras vidas es que nos aparta de hacer obras buenas delante del Señor, y para las cuales hemos sido nosotros preparados para hacer buenas obras. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ejemplo tenemos de esto. Recordemos la parábola expuesta por nuestro Señor Jesús, que se ha titulado como el buen samaritano. O que en base a esta predicación, hermanos, podríamos titular esta parábola como la indiferencia del sacerdote y el levita. Esta parábola la encontramos en Lucas capítulo 10, del verso 25 al 37. Ahí se nos muestra claramente la actitud de indiferencia que mostraron tanto el sacerdote como el levita ante la necesidad de un hombre que había caído en desgracia. Qué tristeza que en el pueblo de Dios prevalezca una actitud de indiferencia. Y qué vergüenza para el pueblo de Dios que mejor personas ajenas al pueblo de Dios muestren más compasión por su prójimo, como lo fue el samaritano. Qué tristeza que no nos duele la iglesia del Señor. ¿Qué estamos haciendo? ¿O qué estamos permitiendo hacer? ¿Por qué las personas, o más bien dicho, por qué el cristiano se vuelve indiferente? El mundo, nuestra sociedad, está infectada de indiferencia. Está infectada de egoísmo. El problema en la iglesia del Señor es que muchos congregantes se han infectado de esas actitudes. La indiferencia no es algo que nace de un día para otro. No es algo que avisa. Simplemente la persona va tomando esas actitudes que van mostrando cuál es su concepto de Dios
¿Y cuál es su concepto de la iglesia? No les importa afectar a 1 o a 1000 personas. Van perdiendo la sensibilidad espiritual y van perdiendo el afecto natural. Las causas para infectarse de indiferencia son muchas. Y vamos a mencionar algunas de ellas. Primero, porque las personas son atraídas por las cosas del mundo. Esas cosas que ofrece el mundo, esas cosas que nos hacen a nosotros sorprender y brillar. Otra de las cosas es porque cada persona va creando sus propios valores morales y espirituales. Se va poniendo sus reglas, no las de Dios, va poniendo sus reglas. Se va dando libertades a lo que Dios prohíbe. Y esa es otra de las causas, porque no se cumplen los mandamientos de Dios que ha establecido. Porque también se dejan los congregantes manipular y dejar convencer. Se dejan engañar de doctrinas huecas, sin compromiso. Porque dejan de leer la Biblia. Porque dejan de orar. Porque dejan de tener una comunión o compañerismo con los hermanos. Porque abandonan su objetivo de un día estar por la eternidad con Dios. Porque ya no les interesa a Dios, ya no les interesa la iglesia. Porque las personas, más bien porque el cristiano, llega a pensar que es autosuficiente y que no necesita nada de nadie y casi nada de Dios. También la persona se vuelve indiferente porque se llenan de autocompasión. A tal grado que piensan que ellos son los únicos que merecen ser comprendidos y ser valorados. Se creen que son los únicos que se cansan de trabajar, exaltan su vida y desvaloran la vida de los demás. Porque viven una vida desenfrenada en la cual solamente quieren saciar los deseos de su carne. Y porque se envician en su teléfono celular, en las redes sociales, en su computadora. Y todo lo demás es indiferente. Lo importante es su teléfono. La indiferencia va creando un vacío muy grande en la vida espiritual de las personas. Van perdiendo la razón de ser y mantienen una vida de rutina en donde Dios está ausente en su diario vivir. A las personas les gusta participar en muchas cosas, pero prefieren las cosas en donde no se demande mucha entrega, mucho compromiso o mucha dedicación. Todo pecado tiene su retribución y la indiferencia es un pecado y también tiene consecuencias graves para la vida de aquellas personas que mantienen esa actitud. Nuestro Dios es un Dios vivo, que no va a dar por inocente al culpable. Tengamos cuidado de una actitud que tomemos en contra de Dios y en contra de su iglesia. Porque recordemos lo que dice Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Un congregante, un cristiano indiferente es una persona repugnante delante de Dios. Es una persona miserable, es decir, que causa lástima su condición espiritual. Es una persona pobre, es decir, que carece de todo, que no tiene carácter, que no se esfuerza, que carece del alimento espiritual más elemental. Es una persona ciega, es decir, que tiene nublado su entendimiento espiritual y camina en las tinieblas de la ignorancia y de la necedad y de la arrogancia. Y también es una persona desnuda,
es decir, despojado de una vestidura digna. Es una persona que cualquiera ve su inmoralidad. Estos conceptos nos los dice Apocalipsis 3:17. Ya lo leímos y lo vamos a volver a leer. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué podemos hacer para combatir esa indiferencia como hijos de Dios? Para desarraigar esa cultura que nosotros traemos como hispanos, como mexicanos. Tenemos que conocer primeramente quién es ese Dios que se predica en la iglesia de Cristo. Hechos capítulo 14, verso 15. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Dios ama tanto a la humanidad que no quiere que nadie se pierda. Y Él hace y ha hecho todo lo posible para que no se pierda la humanidad. Ahora cada uno de nosotros es responsable de cambiar esa actitud de indiferencia, esa actitud de indolencia, esa actitud de tibieza. Aceptemos el consejo de nuestro Dios. Veamos lo que nos dice Deuteronomio capítulo 30, verso 19 al 20. Y a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habitéis sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Cada uno elegirá lo que quiera. Nuestra voluntad no va a ser quebrantada. Si queremos vivir por la eternidad, levantémonos. Pidamos perdón a nuestro Dios por esa actitud, por ese pecado de indiferencia que hemos permitido que dirija nuestra vida. Y renovemos nuestra mente, nuestro entendimiento y obedezcamos a nuestro Dios en todo. Que nuestra obediencia por amor a nuestro Dios se muestre en nuestra forma de vida, en nuestras acciones. Santiago capítulo 2, verso 14 al 20. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te muestro mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Seamos personas fieles a nuestro Dios. Seamos personas con convicción. Seamos personas fieles a Cristo. Seamos fieles a la iglesia de nuestro Señor Jesús, que le costó su sangre, con ella la compró. Seamos personas esforzadas y valientes para poder gozar por la eternidad de su presencia. Tenemos hermosas promesas para hacer la voluntad de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 3, versos 20 y 21. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere,
le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cada uno de nosotros tomará la decisión de lo que hace con lo que hemos escuchado hoy en este día. Abramos la puerta de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra mente y de todo nuestro ser para hacer la voluntad de nuestro Dios. O continuar con una actitud de indiferencia hacia Dios y hacia su iglesia. Terminamos con una oración, hermanos. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra. Gracias por lo bueno y misericordioso que eres y por traernos hasta este momento. Gracias por ser miembros de tu iglesia. Gracias, Señor mío, porque nos hacemos llamar cristianos. Pero ahora, Señor, te pedimos perdón por toda indiferencia que hemos mostrado como pueblo tuyo. Perdónanos, Señor, por toda indiferencia que mostramos ante ti y hacia tu iglesia. Perdona por toda indiferencia que hemos mostrado a nuestros hermanos. Perdónanos por toda indiferencia que mostramos a nuestro prójimo. Perdona por toda indiferencia que mostramos hacia este mundo que te necesita, al igual que nosotros. Gracias, Padre, ayúdanos a hacer tu hermosa y perfecta voluntad. En el precioso y poderoso nombre de tu Hijo amado, que es nuestro Señor Cristo Jesús, te pedimos y te rogamos estas cosas, Padre eterno. Amén. Somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios.